Durante todo este tiempo hemos venido hablando unos temas muy importantes y que ha tenido gran aceptación dentro de la comunidad evangélica. Mi amigo Ángel ha tenido gran aceptación dentro del pueblo de Cristo y también dentro del pueblo, del público en general, acerca de las falsas doctrinas y enseñanzas de herejías que se han introducido dentro de la comunidad evangélica y las iglesias cristianas erradamente, equivocadamente, llevando así espíritus de error, de confusión, espíritus inmundos que está oprimiendo la mente y el corazón, entre comillas, de muchos creyentes. Siempre hemos dicho que el desorden no viene de parte de Dios. Dios es un Dios de orden. Todo aquel que camina desordenadamente, la Biblia nos advierte incluso que nos alejemos de ellos. El mejor consejo que Dios nos da siempre será la palabra del Señor. En la Biblia usted va a encontrar de Génesis hasta Apocalipsis todos los consejos, los mandamientos, estatutos, normas, leyes que Dios ha dejado para que usted y yo y todos los hombres obedezcamos. Y esa es la mejor profecía, el mejor sueño revelativo, es la mejor interpretación para guiar nuestras vidas y nuestros corazones. No hay nada más hermoso que usted y yo pongamos por obra la bendita palabra de Dios. Lo que hacemos en este programa profético, que es el único a nivel nacional para la gloria de Dios, donde hablamos temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios, es despertar conciencia, no solamente al pueblo peruano y a las iglesias evangélicas, sino a todo el público en general a nivel mundial también que nos están escuchando. Hay muchas doctrinas y enseñanzas de espíritus engañadores que se están introduciendo dentro de la comunidad evangélica. La Biblia nos dice en 1 Timoteo, en el capítulo número 4, versículo número 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Vuelvo a repetir, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Durante ese tiempo también hemos venido hablando acerca de estos tipos de doctrinas, que son doctrinas de demonio, que equivocadamente y erradamente se ha introducido dentro de la comunidad evangélica. Por ejemplo, en la mal llamada guerra espiritual, en las mal llamadas escuelas proféticas, en las mal llamadas seminarios e institutos teológicos de guerra espiritual, que han introducido, digamos así, enseñanzas que no tienen nada que ver y no está fundamentado en la palabra de Dios. Uno de los temas que yo vengo hablando y que se ha introducido camufladamente y equivocadamente es acerca del diccionario diabólico de Collins de Plancy. Para ser exacto, su nombre completo es Jacques August Simon Collins de Plancy. El diccionario de Collins de Plancy fue creado en el año 1863 y, como le dije a usted, por este personaje llamado Collins de Plancy. ¿Quién era Collins de Plancy? Déjeme decirle que Collins de Plancy era un francés que a finales del siglo XVIII tuvo experiencias con espiritismo, tuvo experiencias con demoniología, digamos así, con espíritus inmundos que de alguna otra manera practicaba la cábala, practicaba la hechicería, la brujería y formó una élite en el cual en esa élite lo único que hicieron fue tener experiencias sobrenaturales con espíritus inmundos. En el diccionario infernal de Collins de Plancy, él pudo poner nombre a casi alrededor de 70 demonios, cada uno con su respectiva jerarquía y cada uno con sus respectivas legiones que lo acompañaban. Estos tipos de demonios o estos tipos de información no es una información netamente evangélica, sino es una información donde estos espíritus inmundos engañaron a esta secta de Collins de Plancy, el cual ellos pusieron distintos nombres para que así la gente o el público en general pueda conocer o saber a qué se estaba refiriendo este personaje. Collins de Plancy, a finales del siglo XVIII, no solamente escribió este libro, sino que él también introdujo en escuelas, digamos así, de demoniologías, que muchas de ellas eran católicas, apostólicas, romanas, este tipo de enseñanzas de cómo dominar o cómo invocar a espíritus inmundos. La colección de este diccionario infernal es una colección de conjuros e invocaciones y representaciones puras de demonios
que traen y hacen daño al ser humano. Tiene una información sobrenatural de nombres de demonios con sus respectivos hechizos para poder invocarlos, número de legiones a su cargo, estructura y jerarquía satánica, que el Señor reprenda de este tipo de enseñanzas. Al comienzo del siglo XIX, las iglesias de Cristo comenzaron a experimentar la mal llamada guerra espiritual, haciendo a un lado los fundamentos de la palabra de Dios y dejándose llevar por experiencias o informaciones sobrenaturales, como uno de ellos acerca de este diccionario infernal de Collins de Plancy. Las primeras iglesias evangélicas que estuvieron en Inglaterra, Irlanda e incluso parte de Francia, introdujeron dentro de sus seminarios y cursos teológicos este tipo de enseñanza de demoniología y introdujeron los nombres acerca de este diccionario para que los futuros ministros del Señor tengan esa información equivocada y errada que no hay de parte del Espíritu Santo, poder enseñar a la grey y al cuerpo de Cristo. Esta información empezó al comienzo de la Primera Guerra Mundial y con el tiempo se iba cada vez acentuando más y más. Durante un tiempo esto ya había terminado o casi estaba desapareciendo, pero algunos grupos evangélicos o mal llamados cristianos evangélicos han comenzado nuevamente a atraer estos tipos de información que no es espiritual, que no es una información netamente fundamental a la palabra, sino de experiencias de gente que no son cristianos. Collins de Plancy no es un pastor, no es un profeta, era simplemente un adivino, algorero, brujo, hechicero. Actualmente hay algunas, digamos así, seminarios o escuelas, entre comillas, proféticas, que están trayendo estas enseñanzas erradas y equivocadas dentro del cuerpo de Cristo. Actualmente se está enseñando los nombres de muchos de estos demonios, no solamente el diccionario infernal de Collins de Plancy, sino también acerca de otros libros más que también se introdujeron equivocadamente y erradamente dentro de la Iglesia de Cristo, como Malleus Maleficarum, que significa martillo de las brujas, o también el libro menor de Salomón, o el libro de la llave menor de Salomón, conocido como también las clavículas de Salomón. Collins de Plancy introdujo dentro de la iglesia evangélica estas informaciones porque era información netamente demoníaca y satánica. Por eso que mucha gente el día de hoy en estas mal llamadas escuelas proféticas o digamos así, seminarios de teología, no lo han sacado de la Biblia, sino lo han sacado de estos libros que vengo yo hablando y denunciando que hay un grupo de iglesias evangélicas o digamos así, entre comillas, líderes o profetisas cristianos que están enseñando esto, como una de ellos es esta varona llamada Dina Santamaría, que está llevando a muchos al error y a la confusión con estas doctrinas y estas enseñanzas que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El invocar estos tipos de nombres de estos demonios que están escritos en estos libros es una información netamente diabólica de gente que practica la hechicería y la brujería. Lamentablemente, esta varona lo que está haciendo es introducir estos nombres, copiando, sacando de estos libros y haciéndole creer a la iglesia evangélica que estos demonios realmente existen y que nosotros la iglesia tiene poder sobre ellos. Nada más que falso y herejía pura, que bien nos advierte la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En estas escuelas proféticas de esta varona, lo que está haciendo es más confundir al cuerpo de Cristo, donde hay mucha gente que no se está sujetando a los pastores de su iglesia, sus congregaciones, donde hay mucha gente desordenada que está viviendo en la mentira, en la religiosidad, en la fornicación, etc. Lamentablemente, tenemos que decir las cosas claras porque tenemos que salvar las ovejas que le pertenecen a Jesucristo de estos tipos de enseñanzas que son de espíritus de error y de confusión que está entrando en la mente y el corazón de muchos creyentes.
Estas enseñanzas que se están dando en estos talleres, o más llamados escuelas proféticas, que de profética no tienen nada y de espiritualidad no tienen nada menos del Espíritu Santo, son netamente enseñanzas y herejías de demonios. Esta varona ha sido acusada en varias oportunidades y en muchos lugares acerca de este tipo de enseñanzas que no tienen nada que ver con el fundamento de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte, nos dice claramente el libro de Judas y el libro de Apocalipsis, que ninguno puede añadir ni quitar nada acerca del libro de la Biblia. Cualquiera que añade o quite una tilde será anatema y aún su nombre será borrado del libro de la vida. Lamentablemente hay mucha gente que está sedienta y hambrienta de la palabra de Dios y que ha caído engatusadamente, ha caído cegadamente, ha sido seducido por estos espíritus inmundos, llevándoles al desorden espiritual, a la rebeldía, a la desobediencia, llevándoles a muchos de ellos prácticamente en la locura, en la esquizofrenia, en la posesión de espíritus inmundos en la vida de muchas personas, porque esto es abrir puertas. Es como si fuese la ouija actual en este tiempo, donde mucha gente, por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de saber el fundamento de la palabra de Dios, está siendo seducida y engañada por estos espíritus inmundos y doctrinas de demonios. A partir del siglo XIX, el manual de Colley de Plancy, como muchos lo conocen y también lo catalogan, fue prohibido a los 40 años de haber sido las primeras ediciones de este diccionario, porque mucha gente fue poseída, vuelvo a repetir, mucha gente fue poseída al invocar estos conjuros, hacer representaciones, al hacer respectivos hechizos y al llamar a estos nombres de estos demonios que sabrá Dios si realmente pues es algo que es existente, posiblemente es mentira. Sabemos que la mentira no viene de parte de Dios. Todo aquel que practica la mentira no es el Señor. La Biblia nos advierte bien claro en 1 de Juan y nos dice bien claro, Jesús mismo lo dijo, que el Padre era mentira, de lo suyo habla porque fue mentiroso y homicida de un principio. Entonces, qué peligroso es nosotros como ministros y este canal y este programa, Conociendo los Tiempos, es alertar al cuerpo de Cristo que estas enseñanzas tenemos que rechazarlas en el nombre de Jesús, ya que su información no viene de ministros, no viene de pastores, gente que caminó o camina en el área espiritual bajo la unción del Espíritu Santo, sino son informaciones que vienen de los mismos brujos, de los mismos hechiceros. Bien lo dijo Pablo en el libro de Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los fascinó? Habéis empezado en el espíritu y ahora termináis en la carne. Jacques Augustin Simons Collins de Plancy era un personaje que movía mucha gente para practicar el satanismo puro. Muchos incluso de los nombres que están estos demonios lo practican muchos artistas, lo practican mucha gente de élite de poder, incluso hacen hasta pactos satánicos, porque este manual tiene la forma de cómo invocarlos y cómo también, de alguna u otra manera, hacer conjuros para que estos tipos de demonios, si realmente existen, tomen posesión y control, cumpliendo el deseo de aquellos hombres que en aquel entonces lo invocaban. La escuela de Colley de Plancy fue una escuela netamente de satanismo puro. Mucha de esta gente fue mandada a distintas jerarquías de gobierno que existían en aquel entonces, fin del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, a reyes, a duques, fueron mandados también a marqueses, a incluso hasta ministros o presidentes de aquel entonces, para que puedan ser ellos seducidos y puedan practicar el ocultismo y la hechicería y los conjuros. E incluso muchos partidos socialistas el partido socialismo practica también la brujería y hechicería. Lo hemos visto en Hugo Chávez, lo hemos visto con Fidel Castro, lo hemos visto con Evo Morales e incluso actualmente este presidente ilegítimo de Pedro Castillo. Entonces, toda esta información que se está dando
y que la iglesia mal y equivocadamente y erradamente está recibiendo, no viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Es como si la iglesia misma comprase o tuviese la información de una Biblia satánica y lo estuviese enseñando dentro de la iglesia de Cristo. Eso no se puede permitir. Por eso que las enseñanzas que trae esta varona Dina Santamaría no son bíblicas, son más bien antibíblicas y son, como dice la Biblia, de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículo número 24? Si usted me acompaña ahí con su Biblia, el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24, cito y dice ahí bien claro. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos. Estos tipos de enseñanzas y doctrinas, camufladas y erradamente introducidas en la iglesia de Cristo, lo que está haciendo es engañar a muchos que tuvieron un llamado de parte de Dios, que tuvieron hambre y sed de Dios de conocer las cosas espirituales conforme a la sana doctrina de la palabra bendita del Señor y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente fueron seducidos por estos tipos inmundos que lo que ha hecho es rebelarse contra la autoridad de la iglesia, rebelarse contra la autoridad de la palabra de Dios y rebelarse incluso contra el mismo Dios. Por eso, hermano, hermana, todo aquel amigo, amiga que camina desordenadamente, Dios no está en su vida. La Biblia es claro, Dios es un Dios de orden y sujetados unos a otros. Muchos nos hemos preguntado, incluso también muchos me han preguntado, ¿cuál es la cobertura de esta varona Dina Santamaría? Nadie lo sabe con exactitud. Ella dice que ella no necesita a nadie que lo liberte porque no tiene nadie la capacidad para poder liberarla a ella de ciertos espíritus inmundos que de repente ella pudo haber tenido en su caminar. Falso. Esta mujer necesita ser liberada porque tiene herido su corazón. Tiene un odio y un resentimiento grande hacia los varones, hacia los hombres, hacia los ministros del Señor, a los pastores varones del Señor, que de tal manera, pues, ella cree y piensa que ya no hay autoridad en el varón, sino que el varón es tan igual como la mujer, y nada más falso que poder aceptar este tipo de consejo, enseñanza o doctrina. Esta mujer lo único que hace es confundir más a la grey y al pueblo del Señor, que muchos cegados, ingenuos, ignorantes y a veces incluso hasta de repente rebeldes, se han quedado simplemente a la orilla del evangelio verdadero de Cristo y se han introducido hacia herejías, hechicerías, etc.